jueza de Cámara de la ciudad de General Roca, que nos va a exponer sobre los sistemas de protección de niños y adolescentes, medidas excepcionales y adopción. Bueno, buenas tardes. A algunas ya nos hemos saludado, con otra gente no, porque hay mucha gente joven, he visto, así que la verdad que eso es un aliciente, ¿no? Que la gente joven se interese y comparta estos espacios. Bueno, antes que nada, felicitaciones al colegio, porque la verdad que un éxito. No es fácil organizar este tipo de jornadas. Primera jornada, con lo cual ya tienen el compromiso de ir pensando en la segunda. Así que bueno, mis felicitaciones. Son fundamentales estos espacios de intercambio, sobre todo de la presencialidad, ¿no? Estábamos como muy acostumbrados a lo virtual, a no vernos las caras personalmente, y la verdad que celebro estas iniciativas. Un honor, por supuesto, les agradezco también por la invitación, y ustedes se preguntarán ¿por qué este tema? ¿Por qué se pensó en incorporar este eje que dista tanto del resto, ¿no? Daños, cuantificación, intereses, actualizaciones. Y la verdad que cuando me convocaron y hablamos sobre esta posibilidad, me pareció que era muy importante, primero porque una inadecuada intervención de funcionarios, funcionarias, magistrados, magistradas, no solamente acarrea o puede acarrear la responsabilidad funcional de cada uno o cada una, sino que también hace a la responsabilidad internacional del Estado argentino, ¿no? Y esto es algo que a veces no tenemos en cuenta porque resolvemos cuestiones y se nos escapa esta posibilidad. Nosotros como magistrados o magistradas no solamente velamos por ese caso concreto y por nuestra propia responsabilidad, sino también por lo que representa nuestra responsabilidad como Estado argentino frente a la comunidad internacional. Con lo cual nos pareció fundamental que este tema estuviera, que pudiéramos repasar primero, porque sé que mucho de lo que vamos a hablar ustedes ya lo saben, pero es importante repasar para poder repensar a partir de ese repaso nuestras propias prácticas y nuestras propias intervenciones. En el lugar en el que nos toque, algunos estamos de un lado del mostrador, otros del otro lado, pero a todos nos incumbe la misma temática y la misma responsabilidad. Pero además también por otro punto muy importante, y es que nuestra intervención puede, en una temática tan sensible como es la infancia y los institutos que implica, que pueden terminar posiblemente en una adopción, ¿cómo podemos mitigar, amortiguar o hacer menos doloroso lo que ya de por sí es doloroso para un niño, niña, adolescente que tenga que pasar y atravesar por una situación dentro de lo que es el sistema de protección integral? Así que, teniendo en cuenta, la explicación era para que sepan por qué este tema. Por supuesto que cuando hablamos de doctrina de la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, hacemos referencia previamente a la normativa constitucional y convencional. Eso todo el mundo lo tiene en claro. Sabemos que esto no es solamente del orden interno, sino que esto deviene de compromisos internacionales asumidos por nuestro país al suscribir todos los tratados internacionales vigentes, entre ellos, por ejemplo, la Convención de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes. Además de estos tratados, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina fue sancionada varias veces, lo sabemos, por la Corte Interamericana, justamente por la mala actuación de sus funcionarios en este tipo de temáticas. Por ejemplo, el conocido fallo Fornerón, que tiene que ver justamente con una cuestión de adopción. Yo voy a hablar, por supuesto, en el marco de la provincia de Río Negro, porque la provincia de Neuquén tiene otra normativa local que tiene algunas diferencias. Yo hablo del derecho local en mi provincia, ¿no? Entonces, además de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, nosotros tenemos la legislación nacional, la 26061, en Río Negro una ley provincial, 4109, que además modifica una ley mucho más vieja en relación al sistema de protección integral, incluso anterior a la ley nacional. O sea, Río Negro ha sido pionera
en esta materia también. Y además otras leyes que complementan este sistema, como la ley del abogado del niño o de la niña, la ley que sustituye la 2440 vieja, ¿se acuerdan de la ley de salud mental? Que está en consonancia hoy con la ley nacional de salud mental, la 26657, y por supuesto nuestro Código Procesal de Familia, que se ha desarrollado en sintonía con toda esta normativa. ¿Por qué acá en este cuadro quiero que diferenciemos bien y que veamos la importancia de la doctrina de la protección integral, que luego va a devenir en el sistema de protección integral? Ustedes saben, esta doctrina de la protección integral, le llamamos nueva, hoy ya no es tan nueva porque tiene que ver con todo este andamiaje normativo, sí tuvo una predecesora, una antecesora, que era esta doctrina de la situación irregular, ¿no? Entonces, en este cuadro lo que intentamos es comparar ambos paradigmas para que veamos que estamos en el lado opuesto de la vereda anterior y la importancia que esto tiene. En la doctrina de la situación irregular, la anterior, ¿hace ruido el micrófono? ¿Se siente algo? La ley base de esta doctrina era la famosa ley de patronato, la 10.903. Recuerdan ustedes que esta ley, como su nombre lo indica, tomaba al Estado como potestad suprema para decidir en relación a menores. En cambio, como dijimos recién, la doctrina de la protección integral está basada en la Convención y en estas leyes que acabamos de mencionar. Una cuestión fundamental es el uso del lenguaje. Sabemos, ¿no?, que el lenguaje no es neutro y que la manera en la que nosotros tenemos de expresarnos, tanto verbal como en forma escrita, nos da la pauta de justamente en qué vereda estamos parados. Entonces, hoy, con el Código Civil y Comercial nuevo, saben que ya no hablamos de patria potestad, por ejemplo, ¿no?, que hablamos de responsabilidad parental. Ya no hablamos de tenencia, sino que hablamos de cuidado personal. Ya no hablamos de régimen de visita, sino que hablamos de régimen de comunicación. Pero antes de esta modificación, hubo una primera modificación en el uso del lenguaje y de los términos que deviene justamente de este paso de una doctrina a la otra, y que es el término menores, ¿no? Por ahí se utiliza mucho en el fuero penal, el término menores, pero también se sigue viendo en el fuero de familia y en el fuero civil. El término menores es un término propio de la antigua doctrina de la situación irregular, en la que claramente había una diferencia entre los mayores y los menores de edad. El menor era una categoría inferior a la persona mayor de edad. Hoy, con la doctrina de la protección integral, no hablamos más del término menores, desterramos el término menores de nuestro léxico, salvo que lo utilicemos con el aditamento de edad, menores de edad, pero no el término menores así solo. Hoy hablamos de niños, niñas y adolescentes. Hoy desde la Convención, no es que hoy desde el Código, sino desde la Convención. ¿Por qué? Porque no solamente que los niños, adolescentes están en un plano de igualdad respecto de las personas mayores de edad, sino que además tienen un plus de protección mayor todavía, justamente por formar parte de uno de los grupos vulnerables, como personas con discapacidad, mujeres víctimas, personas mayores, etc. Entonces, no podemos hoy seguir utilizando el término menores, y no solamente porque será una costumbre o porque, ay, bueno, qué diferencia hay, sino porque justamente leer en un escrito, en un dictamen o en una sentencia, este término claramente da la pauta de en qué doctrina todavía estamos parados, y es en la doctrina en la que no deberíamos estar. Entonces, esto es fundamental. Se hablaba entonces de menores como objeto de protección. El menor era un objeto que se decidía, no se decidía, se mandaba a una institución, se sacaba, sin mucho fundamento, porque el juez, como buen padre de familia, decidía lo que debía decidir. Hoy en día, el término de niños, niñas y adolescentes se relaciona con este concepto de que son sujetos de derechos, no objeto. Vayan viendo todas las diferencias, no objeto, sino sujeto.
Además, en la doctrina de la situación irregular se disponía, se tutelaba a menores, en este término que tanto se utilizaba, en abandono material y moral. Si había un niño que estaba en situación de abandono material y moral, con solamente esa categorización ya era suficiente para disponer, tutelar, internar, etc. Y pasaban años en las instituciones. Hoy en día, la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene que ver con el debido proceso legal, y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Hoy ya no se puede hacer cualquier cosa, hoy ya no hay plazos, hoy hay un proceso concreto que no solamente está establecido en la ley nacional y en la provincial, sino también, además, como si eso fuera poco, en el Código Procesal de Familia. Antes, en la doctrina de la situación irregular, con la excusa de proteger menores, se vulneraban más derechos de lo que en realidad se protegía. Por ejemplo, la primera alternativa para un menor que estaba en una situación de abandono material o moral era la institución. Pasaba derecho de la familia a la institución. No había un intermedio. Hoy en día sabemos que el concepto que hay que analizar, fundar, argumentar y explicitar en una decisión es el del interés superior del niño. Que tampoco es porque uso la fórmula que por interés superior del niño decido tal cosa. No. Hay que explicar razonada y argumentadamente por qué yo entiendo que con esta decisión que estoy tomando garantizo la mayor cantidad de derechos de ese niño o niña y vulnero la menor cantidad de derechos. En la doctrina de la situación irregular, por supuesto que como el menor era un objeto, no tengo que tener en cuenta su opinión, porque un objeto como una cosa no habla, no siente, no dice nada. Hoy en día, con la doctrina de la protección integral, el derecho del niño, niña, adolescente a ser oído es absolutamente crucial, más allá de que no sea vinculante. No necesariamente la decisión tiene que hacer lo que el niño o niña está diciendo, pero sí a lo que nos compromete como magistrados, magistradas, es que si un niño o niña me está diciendo algo y yo en la resolución decido lo contrario, tengo que explicar doblemente, argumentando por qué con esa decisión, que se aparta de la opinión de ese niño o niña, yo entiendo que igualmente hace a su interés superior. Sería como una argumentación doblemente reforzada, ¿no? En términos de la CEDAW. Bien, entonces, los principios generales, como ya vamos viendo, por supuesto, no discriminación e igualdad, eso deviene de todos los tratados internacionales de derechos humanos. El concepto de interés superior del niño, que es el núcleo central de toda decisión judicial. La participación, escucha, consideración de los dichos y por qué si nos apartamos tenemos que fundar doblemente. La prioridad del desarrollo de ese niño, niña, adolescente con su familia de origen. Fíjense que esto es una diferencia fundamental con la doctrina de la situación irregular, porque antes, ante cualquier eventualidad, cualquier duda, la institucionalización. Y hoy en día, la prioridad absoluta es que ese niño o niña pueda ser criado por su familia biológica. La excepción, todo lo que vamos a ver ahora a continuación, es que haya que tomar alguna medida. Pero lo principal es que pueda ser criado por su familia biológica. Esto, por supuesto, que implica una responsabilidad de la familia de origen, la prohibición de separar a un niño o niña por cuestiones de pobreza, eso claramente está establecido en la Convención, y además también implica, sí, un compromiso del Estado en la implementación de las políticas públicas adecuadas para poder dar respuesta a esas situaciones, que hace al principio de efectividad. Otros dos parámetros fundamentales de la doctrina de la protección integral es la desinstitucionalización, no más 100 chicos dentro de una institución, no más, y la desjudicialización. No todo se judicializa, no todo pasa por el juez, no todo lo tiene que resolver el juzgado. La institucionalización de niños y niñas es el último recurso de intervención en una situación como la que ahora vamos a ir viendo. Entonces, dentro de la doctrina de la protección integral, el nudo, el eje, es justamente el sistema de protección integral, que era el tema de hoy.
Está conformado este sistema por estos organismos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan políticas públicas que tienen que tener como eje central la promoción, la prevención, la asistencia, la protección y el resguardo de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se conforma ese sistema de protección? Porque muchas veces pensamos que el sistema de protección lo conforma solamente la CENAF, el órgano administrativo. Y en realidad, como dijimos recién, que es un sistema conformado por organismos gubernamentales e incluso no gubernamentales, lo conformamos todos los organismos del sistema. O sea, en principio, el órgano de protección, que está en cabeza, por supuesto, del Ejecutivo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pero en forma coordinada con estos otros agentes, salud, educación y, por supuesto, el Poder Judicial, que también forma parte del sistema. Pero no cada uno en forma aislada y cada uno hace lo que le parece, sino en forma coordinada, articulada y con un proceso establecido y plasmado en la ley. Por eso lo importante es que cada parte cumpla con la función que le corresponda. Dentro del sistema de protección existen dos tipos de medidas. Medidas de protección que se llaman integrales y medidas de protección excepcionales. La diferencia entre estas dos tipos de medidas está dada por la separación de un niño o niña de su núcleo familiar de origen. Justamente la excepcionalidad, que hablábamos hace un rato, es la separación. Esa es la medida de protección excepcional. Entonces, las medidas de protección de derechos integrales, que como dijimos, son aquellas que tienen como núcleo la permanencia de ese niño con su familia de origen. Digamos, la situación de vulnerabilidad no llega a un extremo tal que sea necesario sacar a ese niño de ese núcleo familiar de origen, y lo que se hace es trabajar con esa familia en pos del fortalecimiento familiar, educación, apoyo escolar, tratamiento médico, psicológico y asistencia económica. Este tipo de medidas no se judicializan. Justamente volvemos a uno de los parámetros que hacen a esta doctrina, que es la desjudicialización. Antes todo pasaba por el Poder Judicial. Este tipo de medidas que son adoptadas por la CENAF, el órgano administrativo, no se judicializan. Si la CENAF trabaja con estas familias, incluso hasta sin dar noticia al Poder Judicial, salvo que sea necesaria la adopción de una medida jurisdiccional. Por ejemplo, supónganse que en el marco de una intervención con la familia se detecta una situación de violencia intrafamiliar donde sea necesario excluir al agresor de la casa. Eso sí, solamente lo puede adoptar un juez o una jueza de familia. Entonces, recién en ese caso se solicita la medida jurisdiccional. Pero en la intervención en sí no hace falta la judicialización. ¿Cuándo una situación, una medida se judicializa? Cuando la situación es de tal gravedad y vulnerabilidad de derechos que es necesario separar a ese niño o niña de su familia. Recién ahí hablamos de las medidas de protección excepcionales. Y la ley justamente lo que establece es un procedimiento mixto. Acá no solamente es el juez o la jueza la que decide, no solamente es el órgano administrativo, sino que un procedimiento en el que uno controla al otro, ¿no? Ahí está el doble estándar del que habla el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, de ese debido control. Entonces, cuando una situación es de esa gravedad, estamos hablando de situaciones de abuso, hablando de situaciones de violencia intrafamiliar muy graves, abandono total y absoluto, situaciones que están atravesadas por consumo, que les digo hoy en día son la mayoría, el órgano administrativo decide la implementación de una medida excepcional. ¿En qué puede consistir la medida excepcional? También es como una escalera. No es derecho la institucionalización, porque dijimos, acuérdense que la institucionalización era el último recurso. Entonces, como primera medida, familiares, familia ampliada, abuelo, tío, algún hermano mayor. En un segundo nivel,
algún familiar referente afectivo de ese niño o niña que pueda contener durante un periodo de tiempo. Tercer nivel, familia solidaria, que son familias que se inscriben en un registro que lleva el organismo administrativo para evitar justamente la institucionalización. Y el cuarto, último y de extremo, la institucionalización de ese niño o niña. Fíjense los plazos de los que estamos hablando. Cuando hablamos de debido proceso y de control, de celeridad, hablamos justamente de esto. Si el órgano administrativo adopta una medida de esta naturaleza, tiene que notificar al Poder Judicial, juzgado de familia, dentro de las 24 horas de adoptada la medida. Eso lo dice la ley nacional, la ley provincial y el Código Procesal de Familia, que no hace más que plasmar este mismo protocolo. El juzgado de familia lo que realiza es el control de legalidad de la medida. Controla a la administración para ver si se han cumplido todos los requisitos que ahora vamos a ver. ¿Para qué? Para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la medida. ¿Cómo el órgano administrativo toma esta medida excepcional? A través de un acto administrativo. Tampoco es que con un informe cortito digo, el niño está con una familia solidaria. No. Es un acto administrativo completo, con todos los requisitos de un acto administrativo, que además debe estar fundado, por supuesto, suscripto por la autoridad competente, tiene que comentar y dejar detallada claramente el agotamiento de las otras medidas previas, de las integrales, de las primeras que vimos que no se judicializan. Es decir, bueno, acá intentamos hacer esto, hacer aquello, fortalecimiento de la familia, nada de esto funcionó y por eso se torna necesario pasar a esta segunda instancia. Tiene que tener claramente identificado el plazo de duración, no puede exceder de 90 días, ese es el plazo máximo, obvio que puede ser menor. Tiene que establecer claramente qué estrategia se va a implementar, cómo se van a evaluar esos objetivos propuestos, de esas estrategias de intervención, y notificar a las progenitoras, progenitores y a la DMEI, a la Defensoría de Menores. Una vez que llega al juzgado de familia, recién ahí está judicializada la situación. Fíjense que pudo haber pasado mucho antes que el juzgado de familia no tuvo noticia. Una vez que llega, ¿qué es lo que se hace en el juzgado de familia? Se fija una audiencia con los representantes legales, por supuesto, que tienen que sí o sí comparecer con patrocinio letrado, ¿no? Y esto hay muchos abogados, abogadas, por eso es tan importante saber esto, porque esto no es cualquier audiencia. Esto es una audiencia en una medida de protección excepcional, con lo cual tienen que conocer todo el sistema y toda la doctrina de la protección integral. El organismo proteccional también comparece a la audiencia porque es el momento también de poder explicar cara a cara por qué se tuvo que tomar esta medida. El núcleo familiar alternativo en su caso, o la familia solidaria con quien se ha dispuesto el alojamiento de ese niño o niña, y por supuesto la escucha de ese niño. También interviene la Defensoría de Menores y la resolución judicial, fíjese el plazo, ¿no?, de legalidad o ilegalidad de esa medida dentro de las 72 horas de que llegó el acto administrativo al juzgado. O sea, es un plazo sumamente exiguo que dentro, además de esas 72 horas, hay que hacer todo esto. Citar a la audiencia, notificar, tomar la audiencia, escuchar el dictamen de la DMEI y después pasarlo a resolver. ¿Por qué estos plazos así tan cortos? Y justamente por la situación tan delicada. Son temas sumamente sensibles que no pueden quedar librados y cuando el juez tenga un ratito de tiempo para poder dictar esta resolución o fijar la audiencia o notificar. Esto es lo que quema en las manos. O sea, en un juzgado de familia llega una medida de protección excepcional y se para todo y hay que salir y darle prioridad a esa situación. Si se decreta la legalidad de la medida, vuelve al organismo para su implementación y posterior seguimiento. Ilegalidades, en mi caso personal, yo he decretado a lo largo de 16 años de juzgado de familia 6, 7 ilegalidades, con situaciones realmente que eran imposibles de sostener, ¿no? Por lo general, estas medidas tienen un previo análisis, tienen una previa intervención, pero hay veces que, bueno, realmente hay situaciones que no dan.
¿Qué pasa cuando se vencen esos 90 días de la medida de protección? Existe la posibilidad de la prórroga, porque como dijimos que el objetivo era que ese niño o niña pueda volver a su núcleo familiar de origen, que es uno de los principios generales de la doctrina de la protección integral, puede suceder que el organismo administrativo esté trabajando, pero que no haya terminado todavía y que se requiera un tiempo más. Con lo cual se puede prorrogar la medida por otro periodo igual, 90 días. Tampoco tenemos acá plazos de 4, 5, 6 años que impliquen que un chico está institucionalizado hasta la mayoría de edad. Por eso los plazos son tan escuetos y deben ser tan controlados. ¿Cómo se hace? De la misma manera, por acto administrativo que tiene que acompañar el organismo proteccional con estos requisitos que dijimos, se controla esa legalidad y se dicta una nueva resolución disponiendo o no la prórroga. Ahora, ¿qué pasa cuando se vence el plazo máximo de estas medidas? Supongamos que se vencieron los 180 días, ¿qué hacemos? Lo que todos y todas esperamos es que ese niño pueda retornar a su familia de origen, que es el principio general en este tipo de medidas. Pero también tenemos que ser conscientes que hay situaciones en las que esto no es posible. Se agotan todas las intervenciones, se agotan todas las formas, se agotan todas las posibilidades y ese niño o niña no puede regresar con su familia. Entonces se abre un abanico de posibilidades. Bueno, ¿qué hacemos con esta situación concreta? Una posibilidad, por ejemplo, es decretar la guarda judicial que prevé el artículo 657 del Código. Supongamos que la medida fue que este niño o niña estuviera con los abuelos y no hay posibilidades de retornar. No vamos a decretar la situación de adoptabilidad porque ese niño tiene familia ampliada que efectivamente se está haciendo cargo. Con lo cual, una de las figuras que se puede utilizar es la de la guarda judicial. Por 1 año, prorrogable por 1 año más. Después el Código Civil y Comercial dice hay que resolver la cuestión de fondo en relación a este niño. ¿Cuál puede ser? La tutela. O sea, hay figuras que el Código nos permite evaluar para dar una respuesta concreta a esa situación con ese niño o niña en ese contexto amplio y particular, ¿no? No todas las respuestas son iguales para los mismos casos. Otra posibilidad es la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Hay casos en los que estos niños o niñas no tienen familia empleada, no tienen ninguna posibilidad de poder permanecer con ningún referente afectivo y se abre esta posibilidad. Y por supuesto, bueno, otra es la privación de la responsabilidad parental, abriendo el camino a la tutela también y a la adopción. Recordemos que la situación de adoptabilidad se puede decretar, dice el Código, en 3 supuestos. El primer supuesto es niño sin filiación, el famoso caso del bebé abandonado en el hospital, ¿no? Que la madre lo tuvo, se fue y ni siquiera se alcanzó a registrar. En esos casos lo que hace el órgano administrativo es rastrear madre, padre, familia ampliada por un plazo máximo de 30 días, prorrogable por un periodo más, y si no se encuentra, se puede declarar la situación de adoptabilidad y el juez tiene que resolver en el plazo de 5 días. Pensemos que estamos hablando de un bebé recién nacido, que ya 30 días de búsqueda más 30 días más ya son 2 meses. Claro. La otra posibilidad es el consentimiento libre e informado. Mamá, papá, que han decidido libremente y informadamente, sabiendo las implicancias que va a tener esa decisión de dar a su niño en adopción. 45 días después del parto se toma como válido ese consentimiento, con lo cual también ahí tenemos 45 días más de un niño que, ¿dónde va mientras tanto? Y por último, esta situación que estamos hablando concretamente ahora, cuando la medida de protección excepcional no dio resultados, se vencieron los plazos y no hay otra alternativa que declarar la situación de adoptabilidad. Y acá se abre otro proceso judicial, otro expediente diferente a la medida de protección excepcional que se llama declaración de la situación de adoptabilidad. ¿Y cómo se hace? El mismo órgano administrativo que estuvo acompañando la situación en esa medida excepcional emite un dictamen, también un informe completo, detallado y meduloso de todo lo que se hizo
y de cuáles fueron los resultados. Y de su idea, sugerencia, de que este niño o niña tiene que ser dado en adopción. Se abre otro expediente en el cual los progenitores, las progenitoras de este niño o niña tienen un papel fundamental, porque es el momento de ellos o de ellas. Porque una vez firme la sentencia de declaración de la situación de adoptabilidad, no tienen nada más que hacer en el proceso, quedan absolutamente desvinculados, no hay posibilidad de que se revierta esta situación. Entonces, por eso la importancia de que los papás tengan en este momento un adecuado asesoramiento, una adecuada contención y una adecuada escucha dentro del expediente. Entonces, una vez iniciado con el dictamen de la situación de adoptabilidad este trámite, se le corre traslado a los progenitores por 5 días, por supuesto siempre interviene el Ministerio Público. Se produce, digo yo, como una inversión de la carga de la prueba, porque acá los que tienen que venir justamente a decir que todo lo que el organismo administrativo dijo, hizo e intentó, bueno, no es así, qué pruebas pueden tener, de qué manera pueden refutar. Entonces son ellos quienes tienen este rol activo dentro del proceso. Se fija una audiencia en un plazo muy acotado también de 5 días, donde en su caso se podrá recepcionar o no la prueba, se escucha por supuesto al niño, niña, adolescente, y previo dictamen de la DNI se declara la sentencia en el plazo de 5 días. Esa sentencia que declara la situación de adoptabilidad equivale o tiene el mismo valor que la sentencia que declara la privación de la responsabilidad parental. O sea que por un camino u otro, estas dos resoluciones tienen el mismo efecto. ¿Qué pasa después de esto? Con la sentencia de adoptabilidad firme. Por supuesto que acá encontramos papás y mamás batalladoras que apelan, casan, y va pasando el tiempo. Y los chicos siguen estando en esa situación de indefinición absoluta. Una vez que está firme, supongamos que no se apeló, está firme la sentencia de declaración de adoptabilidad, viene otra parte del proceso en la que, como ya dijimos, los padres, las madres no tienen ningún tipo de participación y se inicia la selección de guardadores del registro de adoptantes a través de los equipos técnicos, en articulación con la CENAF. Una vez ya encontrada esa familia o esa persona, porque también las adopciones son unipersonales, se fija una audiencia también en el plazo de 5 días para que el juez o la jueza pueda tomar ese consentimiento, no solo del niño o niña, sino también de la familia. Si es necesario, se inicia un proceso de vinculación, porque la realidad es que los niños o niñas que tenemos en situación de adoptabilidad son grandes, ¿no? El gran mito de la adopción son los bebés, y los bebés son contados con los dedos de una mano. Las situaciones que tenemos son todas situaciones de niños o niñas de edad, y de edad les digo 12, 13, 14, ¿no? Por eso es tan importante la celeridad en este tipo de trámite, porque cuanto más tiempo pasa, más grandes se hacen los chicos, más dificultoso es no solo encontrar una familia, sino además que el proceso de vinculación tenga éxito. Es muy complejo, y el trabajo de los equipos técnicos y de la CENAF en esto, la verdad que es maravilloso, porque no es fácil, y de hecho hemos tenido muchos procesos excluyentes, o sea, no ha habido posibilidad de adaptación. Una vez que la situación estalla como para que ese niño o niña se inserte en el nuevo grupo familiar, se dicta esta resolución dentro del mismo proceso de declaración de situación de adoptabilidad, que se llama guarda, que no es la misma guarda que vimos antes del 657, sino una guarda especial, que es la guarda con fines de adopción. Tiene un plazo máximo de 6 meses, con lo cual antes de ese plazo se podría pasar a la próxima y última etapa, que es la adopción propiamente dicho, que es otro proceso que se inicia. Fíjense lo complejo, que no es un niño no tiene a nadie, listo, lo doy en adopción. No, hay que pasar por todas estas etapas. Puede ser iniciado de oficio o a pedido de parte. Audiencia, por supuesto. Las audiencias más lindas que puede haber en el foro de familia son estas. Las audiencias en las que todo funcionó como uno esperaba y ya es la última resolución donde uno puede decirle, bueno, esta ya es tu familia, este ya es tu hijo.
lo más lindo que tiene el Foro de Familia, muy poco, pero esto es lindo. Esa sentencia en el plazo de 20 días. Acá les traje una sentencia. De estas medidas de protección excepcional llegan muy pocas del Superior Tribunal, pero acá tenemos una que llegó del año 2018, en la que el Superior Tribunal es clarísimo en relación, incluso es anterior al Código Procesal de Familia, pero es clarísimo cuando explica justamente las funciones y competencias que tiene cada uno de los organismos dentro de todo el sistema. Esto se trataba de una adolescente que el organismo proteccional había dispuesto una medida integral y la Cámara de Apelaciones dispuso la reinternación de la chica por el plazo de 3 meses. Entonces, esta resolución es casada por la defensora de menores, la abogada de la niña, de la adolescente en realidad, tenía 13 años, y los apoderados de la Fiscalía de Estado junto con el abogado del Ministerio de Desarrollo Social. El superior resolvió hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por estos fundamentos. En principio, bueno, justamente por este principio de efectividad que decíamos, ¿no? No vamos a leer todo, pero sí lo que está en color. Tiene que ver con el principio de tutela judicial efectiva y a la creación de 2 tipos de procesos diferentes: el proceso extrajudicial y administrativo y el proceso jurisdiccional, que si bien tienen un mismo fin, tienen características y competencias diferentes. Entonces, el problema está cuando el organismo quiere tener roles jurisdiccionales y el Poder Judicial quiere arrogarse competencia administrativa. Cada uno tiene que cumplir el rol que tiene para que este sistema funcione. Fíjense que dice el superior: en el marco del principio de efectividad y de tutela efectiva, del que emerge la responsabilidad de la administración, autoridad de aplicación, es a quien le corresponde, sin lugar a dudas, dictar toda medida de protección integral y excepcional. Un juez no puede dictar una medida excepcional, solo esto le compete al organismo administrativo. Tales medidas constituyen actos administrativos y por ende deben emanar de la administración pública. Y por otro lado, en este esquema existe el debido control de legalidad suficiente que compete al Poder Judicial, el cual se cumple al verificar la inexistencia de vicios esenciales que afecten la validez de los actos administrativos dictados. Acá está claramente diferenciado el rol de cada organismo. Este régimen de protección integral de naturaleza administrativa judicial, lo que decíamos antes, una naturaleza mixta, en este sistema el Poder Administrador titulariza facultades para adoptar medidas y el Poder Judicial ejerce sobre ellas un control suficiente, definitivo y amplio. Y acá le da a la Cámara, porque dice: es evidente el exceso de jurisdicción, pues el artículo 40 establece, y ahí dice lo que dice el artículo 40 de la 4109, donde claramente están delimitadas las funciones. Las medidas excepcionales adoptadas en la resolución de la Cámara, con encuadre en el inciso G, corresponde sean adoptadas por la autoridad de aplicación de la ley con posterior noticiamiento a la autoridad judicial y no a la inversa, como en este caso, donde se confundieron absolutamente los roles y funciones. En este caso no se afectó solamente la zona de reserva de otro Poder Judicial. Miren el lío que podemos armar, ¿no? Si no cumplimos cada uno lo que nos corresponde, sino que se ignoró el paradigma proteccional, retornando al derogado y perimido sistema del patronato y de la situación irregular, lo que hablamos al principio. La Cámara además dice: nunca escuchó personalmente a esta adolescente. ¿Cómo se puede resolver algo si no se escucha previamente a, en este caso, a la principal protagonista del trámite? Omitiendo que tal inmediatez con la adolescente que representa un criterio neurálgico. La interrelación entre el derecho a ser oído del adolescente y su interés superior significan pautas de interpretativas necesarias en la determinación de cualquier medida que modifique su vida, lo cual fue ignorado por el tribunal. Y dice: es a los efectos del órgano proteccional, a quien está dirigida primigeniamente la obligación de dar efectividad a los derechos, que la jurisdicción controlará. Bueno, 10 minutitos más.
¿Estamos bien? Uno de los puntos neurálgicos, como decíamos, de toda la doctrina de la protección integral es la escucha. No se escucha de cualquier manera, no se escucha en cualquier lado y no se escucha en cualquier momento del proceso. Porque justamente uno de los ejes para después poder interpretar y argumentar en relación a la decisión que tiene que girar en torno al interés superior de ese niño o niña es la escucha. Tal es así que la guía de escucha para la niñez y adolescencia, que hace muy poco sacó el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro por acordada 3 del 2023, justamente en un claro compromiso con toda esta doctrina de la protección integral y una clara decisión de política judicial, lo que no es poca cosa, va determinando como en una especie de protocolo todo esto que yo les decía: cómo, dónde, cuándo, quién, claramente diferenciado. Yo no voy a hablar ahora de todo esta acordada porque es bastante larga, pero solo 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. En principio, la escucha es un derecho del niño o niña, no una obligación. A mí me pasó una vez, 2 hermanas, la única vez que me pasó, y miren que he escuchado, que vinieron a la entrevista y no queremos hablar. Se sentaron al fondo de mi despacho y no querían hablar, estaban así enojadas, brazo cruzado, y no. Y bueno. Entonces le explicamos, bueno, en realidad esto es un derecho que vos tenés, no es una obligación, yo no te voy a obligar a que vos hables. Es una instancia para que vos puedas ejercer un derecho, además de la debida participación, a la escucha, porque sí, lo que tenés que saber es que mi decisión va a tener en cuenta tu escucha. Y si vos no me querés decir nada, no lo voy a poder tener en cuenta y no lo voy a poder valorar. Pero tampoco podemos obligar a que el chico o la chica hablen, ¿no? La obligación sí es nuestra. Es ineludible. Nunca jamás podríamos decir, no, en este caso no corresponde, no tengo que, no. Aún en una acción de amparo. El otro día me consultaba una jueza civil en un amparo. Me está pidiendo la chica que la escuche. Y sí, justamente. Por supuesto que hay que escucharla, porque sobre todo si te lo está pidiendo. Puede pasar también en un juicio civil, en una cuestión que haya que resolver algún tema relacionado con una indemnización. O sea, si el niño, la niña, adolescente está pidiendo la escucha, la obligación del juez o de la jueza es escuchar. No hay otra alternativa posible. Y lo piden. Ah, bueno, ¿viste? Te lo piden. Lo piden, bueno. Entonces, no podemos hacernos en eso las distraídas de no, en este caso no, porque no. Hay que escuchar. Bueno, por supuesto, intimidad, trato digno, respeto, libre de presiones, evitar repetir entrevistas innecesarias. Eso sí es un punto importante, ¿no? Porque uno piensa, bueno, la escuchó el ACENAR, la escuchó el ETI, la escuchó la jueza, la escucha la Cámara, la escucha el superior también. Bueno, hay casos en que sí. Yo tuve un caso de una privación de responsabilidad parental en la que el superior terminó escuchando a los adolescentes previo a resolver. Hay veces que es sumamente necesario. Bueno, privadas, por supuesto, el respeto a la individualidad, la devolución que uno le hace después a ese niño o niña de por qué resolvió lo que resolvió, sobre todo si me dijo tal cosa y yo resolví otra. Hay maneras de poder explicarle personalmente a través de unas palabras en la sentencia. Y lo más cercano posible a la resolución judicial. Yo no puedo escuchar a un niño hoy y termino resolviendo dentro de 2 años, porque la situación familiar pudo haber cambiado drásticamente, entonces no es la misma realidad. Yo tengo que escuchar en el momento previo a resolver. Bueno, incluso se ha hecho, hay hasta una acordada del superior también, que nos indica el cómo es la invitación, ¿no? Antes de que saliera la acordada, yo lo que hacía era, llamaba, le pedía a la mamá o al papá que me comparta un número de teléfono, le explicaba que le iba a hacer la invitación para hablar con él, para explicarle, o ella que lo iba a invitar a charlar. Entonces lo llamaba por teléfono. Después salió la acordada en línea con esta acordada de la escucha,
que indica el cómo hay que notificar a un niño o niña. Entonces, hasta los oficiales de justicia del Poder Judicial están preparados para llevar esa notificación a ese niño o niña, explicarle de qué se trata. Le hacen, hay un formato, después eso se puede ir modificando, como para que ese chico cuando venga a charlar no vaya al lugar donde ellos tienen la idea de lo que va a ser, que ¿qué es? Las películas norteamericanas. Se piensan que van a venir y que nos va a encontrar una tarima allá arriba de todo, y que esa es la idea que tienen los chicos de la escucha. Entonces hay que poder explicarles a qué van a venir y con qué se van a encontrar, que no es nada de eso. Sí. Sí. En realidad, ese formulario de queremos escucharte debería tener color. Sí, por supuesto. Y lo diseñaron, trabajó el Centro de Planificación Estratégica con niños y niñas, y le preguntaban interactuando con ellos, cómo les gustaría, y ellos fueron los que trabajaron en la escuela para diseñar qué es lo que debería tener, cómo se debería acercar. Exactamente. Bueno, ese trabajo es fundamental porque nosotros como adultos nos vamos a imaginar lo que un chico espera o no espera. O sea, qué mejor que hacer partícipes a los propios protagonistas que van a recibir este tipo de notificaciones o de aviso o de invitación. En realidad, más que una notificación, es una invitación, ¿no? Claro, pero es difícil porque hay que abandonar prácticas, porque llega a la casa y el oficial tiene que hablar con el niño o con la niña, no con el papá. Y hay veces que no están, hay veces que no lo encuentran, hay veces que el papá le puede decir, no, mire, no, claro, yo no autorizo que usted hable con mi hijo. Por supuesto que hay situaciones y situaciones. Esto que estamos hablando son las reglas, ¿no? Por supuesto que como regla existen excepciones, muchas, pero bueno, siempre tenemos que tender, cuando nos ocurre algo así, ir a los principios generales, volver a los principios generales que dijimos al inicio, como para ver, bueno, de qué manera puedo solucionarlo. Por eso a mí, yo lo que me pasaba con las llamadas telefónicas, a mí me daba resultado, porque por lo general quien estaba con el niño o niña era el actor o la actora, que además le interesaba que ese trámite salga. Entonces yo le decía, mire, voy a hablar, usted me facilita un número de teléfono, sí, ¿no? Lo voy a llamar en tal momento, en tal horario, dígame los horarios de la escuela, qué sé yo lo llamaba. Y podía hablar con él y explicarle. Entonces uno ve que los chicos vienen mucho más distendidos a las charlas, no vienen asustados, tuvieron toda la noche sin dormir, porque además eso me ha pasado, de venir con unas ojeras hasta acá, y ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasó? Porque no dormí en toda la noche, tenía miedo, no sabía que venía. Claro, o sea, la propia experiencia nos va marcando que es necesario modificar, ¿no? Bueno, en el proceso de escucha, no me quiero extender en esto, pero bueno, hay toda una metodología, ¿no? de cómo, qué decir, qué no decir, cómo expresarse, que la acordada lo diagrama muy bien. El fin de la audiencia no es el fin de la escucha. No podemos pensar que porque terminó ahí esa charla, ya listo, está terminado, y porque, como decíamos, si el chico o la chica quieren volver a hablar, como piden a veces habitualmente, tenemos que tener esa predisposición. Y para eso, miren, hay que tener paciencia, hay que tener empatía, hay que tener ganas, hay que ponerle buena onda, porque a veces estamos hasta acá de situaciones, de sentencias, de otras audiencias. Sin embargo, estas situaciones son prioritarias y estos actos jurisdiccionales son prioritarios. Bueno, por último, solo compartirles en la implementación y los primeros resultados que los sacamos del registro nominal de las áreas de niñez de Argentina. Fíjense, de UNICEF, fíjense, durante el año 2021 las medidas de protección integral, las primeras que dijimos, las básicas, representaban casi el 90% del total de las medidas. Las medidas excepcionales, casi el 11%, el 10,8%. Y el otro gran tema que tenemos, que es el penal juvenil, ¿no? Que representó casi el 5%. O sea, hay muchas más medidas integrales que medidas excepcionales. Son las menos, pero esas menos requieren de toda nuestra atención y de nuestra focalización. Bueno, y para resumir solo esto, tener en cuenta que hoy nuestro paradigma es el de la protección integral, todo el andamiaje normativo del que hablamos
la terminología, que siempre recalco lo mismo, desterremos el término menores, roles y funciones, competencias, tener claridad qué hace cada uno, qué le toca hacer a cada uno y no querer meterse en el rol del otro. Medidas de protección integral que no se judicializan y solo las que se judicializan son las medidas excepcionales. Porque de no tener una adecuada intervención en este tipo de medidas, lo que podemos caer es en una privación ilegítima de la libertad de un niño que esté institucionalizado sin el debido control. ¿Estamos? ¿Tuve el tiempo? Muchas gracias.